¿Crees que conoces Brasil? ¿Sería el país del samba, del fútbol o de algo mucho mayor? Bienvenidos a las maravillas de Brasil, un país gigante por su propia naturaleza. Mucho más que un verso, una promesa escrita en su propio relieve, en las aguas que danzan, en los bosques que susurran y en los cielos que parecen infinitos. Si existiera un lugar donde la creación divina decidió superarse, ese lugar sería aquí. Entonces, prepárate, porque hoy en nuestro documental vas a presenciar las mayores maravillas de este país que yace eternamente en cuna espléndida, al sonido del mar y a la luz del cielo profundo. Ahora respira profundo, porque hoy aquí en nuestro planeta vamos a cruzar nuestra patria amada, de norte a sur. Y este no será un viaje común, será un reencuentro con lo que late, con lo que vive, con lo que el mundo entero llama Brasil. Pero en verdad, es un gigante que pocos conocen. Como en un cuadro pintado por manos divinas, revelaremos las formas, los sonidos y los colores que hacen de Brasil un monumento de la propia creación. Con más de 8.500.000 kilómetros cuadrados, Brasil es un país continental, es el quinto más grande del planeta en extensión territorial y el sexto en población, con más de 215 millones de brasileños, viviendo entre selvas, sierras, sertones y playas de aguas cálidas. Brasil es hogar de 6 biomas, incluyendo la selva tropical más grande del mundo, la Amazonía, la cuenca hidrográfica más grande del mundo. También posee la segunda mayor reserva de agua dulce de la Tierra y el mayor pantanal de nuestro planeta. Aquí la naturaleza no visita, ella reina. Entre montañas, llanuras, islas y sabanas, Brasil alberga más de 116.000 especies de animales y plantas catalogadas, una de las mayores biodiversidades de la Tierra, un verdadero santuario de la creación. Si en el último documental exploramos las maravillas de Sudáfrica, hoy vamos aún más profundo. Volvemos la mirada al país más grande de Sudamérica, conocido como Patria Amada, el hogar y corazón de los brasileños, y late con ríos, selvas, montañas y historias que pocos se atreven a contar. De la costa nordestina a las cataratas del Iguazú, de las dunas que bailan con el viento en Maranhão, a los ríos que cargan el tiempo en el corazón del Pantanal. Vas a flotar sobre manantiales secretos en Tocantins, bucear en las aguas translúcidas de Bonito y caminar por desiertos vivos que florecen entre lluvias raras. Pero antes, respira y revisa si ya estás suscrito aquí al canal Nuestro Planeta. Esto garantiza que sigas recibiendo nuestros documentales, mientras viajas con nosotros por destinos que nadie te mostró antes. Ahora, ajusta la mirada, abre los sentidos, porque nuestra primera parada será donde las aguas crean espejos y los animales reinan en paz.
Vamos a visitar lugares donde el silencio es sagrado y el paisaje habla con el alma. En cada parada, un pedazo de Brasil que pocos conocen, pero todos deberían sentir. Una tierra de contrastes, donde el calor del norte encuentra los vientos helados del sur. Una costa con más de 7.000 kilómetros, donde la diversidad es la regla. Ahora sí, respira profundo, porque estamos a punto de cruzar los límites de lo conocido, y la primera maravilla nos espera en silencio. Pantanal, el santuario de las aguas vivas. Imagina una llanura que respira, que llena sus pulmones de agua y exhala vida en cada ciclo. Estamos en el corazón del Pantanal, la llanura inundable más grande del planeta. Este es el Pantanal, un universo vivo que cubre más de 150.000 kilómetros cuadrados, extendido entre los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, tocando además a Bolivia y Paraguay con sus aguas viajeras. Durante la crecida, más de 80% de la región queda sumergida. Ningún otro lugar en el mundo es como el Pantanal. Los campos se transforman en un espejo celestial, una metamorfosis natural que sucede cada año y nace un espectáculo de vida que solo existe aquí, como un pacto secreto entre la tierra y el cielo. En cada estación, una nueva pintura. Espejos de agua se forman, bandadas de aves rayan el cielo, y el atardecer transforma el horizonte en oro líquido. Aquí, la naturaleza aún obedece al tiempo de Dios, silenciosa, majestuosa, intocada, como si hubiera sido esculpida solo para los ojos más atentos. Es en este silencio que se esconde la mayor estrella del Pantanal, el jaguar, el felino más grande de las Américas y símbolo sagrado de este territorio, silencioso, ágil y letal. En el Pantanal el jaguar no se esconde. Él surge con pelaje dorado, manchas negras y una mirada que parece cargar los secretos de la selva. No ataca, observa, decide, domina. El Pantanal alberga la mayor población de jaguares del planeta, y aquí los avistamientos son casi mágicos. Ver uno de ellos en silencio, cruzando un banco de arena al atardecer, es como presenciar al Creador firmando su propia obra. Pero no está solo. El Pantanal alberga uno de los ecosistemas más densos del planeta. Tuyuyus, caimanes, carpinchos, rayas de agua dulce, pumas, tapires, lobos de crin y nutrias gigantes. Sobre las aguas, el cielo se llena de alas. El tuyuyú, símbolo mayor del Pantanal, aparece con sus plumas blancas, cabeza negra y el buche rojo en forma de collar. Con más de 1,5 metros de envergadura, el tuyuyú vuela bajo sobre los campos inundados, se posa en ramas secas y allí parece vigilar toda la vida que vibra debajo de él. Las guacamayas, azules, rojas, verdes, pintan el cielo como pinceladas vivas. Su vuelo es ruidoso, pero la belleza es silenciosa, como si el color hablara más que el sonido. En ríos y lagunas,
Carpinchos se reúnen en grupos, caimanes descansan con ojos entreabiertos, nutrias juegan en las orillas. Y las garzas flotan como notas blancas sobre la partitura de las aguas. Todo parece orquestado, cada movimiento, un compás, cada sonido, una melodía de la naturaleza en perfecta armonía. Entre las orillas de los ríos y las ramas retorcidas, la vida acontece a cada segundo y el sonido de la selva es una sinfonía que solo se entiende con el alma. Caballos cruzan campos inundados, los vaqueros pantaneros montan caballos que cortan el agua hasta la barriga, cargan tradiciones centenarias y viven en comunión con la tierra. Aquí, el hombre aún escucha a la naturaleza. A orillas del río Paraguay, la ciudad de Corumbá guarda el corazón urbano del Pantanal. Es de allí que parten las expediciones que cruzan el infinito y donde las historias se acumulan como capas de barro. Cuando el sol se pone, el cielo se disuelve en naranja, en rosa y oro. Es como si Dios pintara a mano el cierre del día. El paisaje no se apaga, se transforma en contemplación pura. Y es en ese momento que se entiende por qué llaman al Pantanal el santuario de las aguas vivas. El Pantanal tiene más de 4.000 especies de plantas y cerca de 650 especies de aves registradas. Es uno de los lugares con mayor densidad biológica del planeta. Un relicario vivo, sagrado, brasileño. Ver, sentir, escuchar y respirar este lugar es reconectarse con la creación. Aquí todo tiene propósito y nada es por casualidad. Ni el vuelo de la garza, ni el silencio del jaguar. Si Brasil es un poema esculpido por la naturaleza, el Pantanal es su estrofa más líquida, un verso que se mueve y nos enseña la belleza de dejar fluir. Pero si pensaste que el agua solo corre por ríos, espera a ver lo que el viento hace con ella en medio del desierto. El próximo destino va a desafiar tu lógica y encantar tu mirada. Lençóis maranhenses, donde el viento dibuja el agua. Estás a punto de pisar uno de los lugares más surrealistas de la Tierra, un desierto que florece con la lluvia, donde el viento esculpe dunas que se doblan con el viento y lagunas cristalinas que transforman el desierto en un archipiélago de espejos celestiales. Bienvenidos al Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses, en el estado de Maranhão, entre los municipios de Barreirinhas, Santo Amaro y Primeira Cruz, uno de los paisajes más surrealistas de la Tierra. Los lençóis maranhenses ocupan más de 1.500 kilómetros cuadrados. Un mar de arena blanca que se extiende hasta donde alcanza la vista, interrumpido solo por lagunas cristalinas que nacen del propio cielo. Las dunas pueden alcanzar hasta 40 metros de altura y se mueven constantemente con el soplo del viento del nordeste.
son crestas vivas, que dibujan nuevos mapas en cada amanecer. Durante el verano, el escenario es árido, casi lunar, pero entre enero y junio, la lluvia transforma la arena en acuarela y forma miles de lagunas de agua dulce que reflejan el cielo como si fueran portales. La más famosa es la Laguna Azul, seguida de cerca por la Laguna Bonita, pero hay cientos de otras, sin nombre, sin registro, solo silencio y belleza en estado puro. Y entonces te sumerges y percibes que esa agua no es solo líquida, es viva, temperatura tibia, fondo arenoso y una sensación de estar flotando dentro de un milagro. Al caminar por este desierto húmedo, el sonido de los pasos en la arena crea su propia banda sonora. No hay árboles, no hay sombra, solo cielo, luz y viento. El cuerpo se cansa, pero el alma se ilumina. Es como caminar sobre velos de arena, que esconden historias milenarias, esculpidas por el viento y por la eternidad. La sensación es de estar en otro planeta, donde el tiempo escurre en silencio y donde la naturaleza reescribe sus propias leyes. Entre junio y agosto, las lagunas alcanzan su auge. Miles de turistas se esparcen por el parque, pero aún así es fácil encontrar tu propio pedazo de soledad sagrada. Allí, entre una duna y otra, muchos dicen sentir la presencia de algo mayor, una calma que abraza, un silencio que cura, como si el paisaje fuera una oración hecha de arena y agua viva. El Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses es considerado una de las 7 maravillas naturales de Brasil, protegido por ley desde 1981 y estudiado por científicos de todo el mundo, que aún se preguntan cómo algo así es posible. Cuando el atardecer se sumerge sobre las dunas, las sombras ganan contornos dorados. El viento sopla con más suavidad y todo se transforma en un templo esculpido por luz y arena. Los Lençóis Maranhenses no son solo un destino, son un estado de ánimo, un lugar donde el paisaje respira y el alma encuentra refugio en la soledad más bella que existe. Pocos lugares en el mundo causan esa sensación de que estamos dentro de algo sagrado. Aquí, el viento dibuja el agua y la creación toca la piel como un susurro. Y si llegaste hasta aquí, comenta la palabra secreta de este documental: brisa. Solo eso, brisa. Así sabremos que tú también sentiste esa paz que no se explica. Y si piensas que ya viste lo suficiente, espera hasta el próximo destino. Allí, en el centro de Brasil, cristales duermen bajo ríos invisibles y las piedras cargan luz. Cerrado brasileño, cristales de la tierra en el corazón de Brasil.
En el centro de Brasil brota un bioma que late diferente, que parece seco, pero guarda ríos por dentro. El Cerrado, conocido como cuna de las aguas. Es de aquí que nacen los ríos, que alimentan 3 de las mayores cuencas hidrográficas de Sudamérica, tocando ríos como el São Francisco, el Tocantins, el Araguaia y hasta el Amazonas. De acuerdo con el IBGE, el Cerrado ocupa cerca del 25% del territorio brasileño. Cubre más de 2 millones de kilómetros cuadrados y se extiende por Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahía, Maranhão y el Distrito Federal. Es el segundo bioma más grande de Brasil y uno de los más antiguos del planeta, con más de 11.000 especies de plantas, muchas que solo existen aquí. Es un jardín secreto, expuesto al sol, con campos abiertos, formaciones rocosas, cascadas cristalinas y bosques secos que explotan en vida durante la estación de lluvias. Y cuando se mira de cerca, el Cerrado revela sus joyas escondidas. En la ciudad de Bonito, en Mato Grosso do Sul, el agua brota de los ojos de la tierra y forma ríos de una transparencia increíble, ríos transparentes como vidrio y formaciones de caliza que parecen esculpidas a mano por el propio Creador. Bucear en el Río de la Plata es como nadar dentro de un cristal líquido, entre cardúmenes coloridos y plantas que bailan con la corriente. La sensación es de estar dentro de un acuario, escondido en el corazón del continente. Subiendo al norte, en Goiás, encontramos la Chapada dos Veadeiros. El paisaje cambia. Allí, los cristales de cuarzo afloran a la superficie, reflejando luz. Un santuario místico y energético que guarda lugares como Valle de la Luna, saltos del río Preto, cascada Santa Bárbara y senderos que parecen guiar el alma por portales de otro mundo. Este lugar es considerado por muchos un punto de energía. Hay quienes dicen que allí late el chakra del planeta. Pero incluso para quienes no creen, basta contemplar el Valle de la Luna para sentir que allí el tiempo es otro. Pero no es solo misticismo. La Chapada dos Veadeiros es Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO desde 2001, un título que reconoce su biodiversidad rara, sus formaciones geológicas con más de 1.800 millones de años y su importancia vital para el equilibrio del Cerrado brasileño. La Chapada dos Guimarães, en Mato Grosso, es otro espectáculo. Allí, el mirador del centro geodésico marca el punto central de Sudamérica. Un equilibrio geográfico que resuena en el alma. El paisaje se eleva. Paredones de piedra, cañones vertiginosos y cascadas que caen como velos en caída lenta moldean el escenario y nos recuerdan que el Creador puso esmero en esta tierra. El Cerrado guarda cerca de 1.600 especies de animales. Este es el hogar de especies emblemáticas como el lobo de crin, el oso hormiguero gigante, el ñandú, el puma y la seriema.
todos adaptados a este suelo duro y a esta vida resiliente que nunca se rinde. Es una de las mayores biodiversidades del planeta y aún así una de las más amenazadas, un tesoro silencioso que resiste con coraje en el centro de un país que sueña y brilla. El Cerrado es el Brasil profundo, que resiste incluso cuando no es visto, un bioma que carga ríos por dentro, cristales en el suelo y sabiduría ancestral en el aire seco. Si algo dentro de ti despertó con la fuerza bruta y sagrada del Cerrado, revisa si el canal Nuestro Planeta ya está marcado como tuyo. Tú que nos miras por la TV, vas a tener el privilegio de descubrir, antes que todos, los lugares que el mundo aún guarda en secreto, porque quien está con nosotros nunca más mira con los mismos ojos. Ahora, prepara la mirada, porque vamos a salir del corazón de la Tierra y partir hacia una isla guardada por el propio Creador. Un paraíso rodeado de azul por todos lados, donde hasta el tiempo parece detenerse. Fernando de Noronha, el paraíso que Dios guardó para sí. Imagina un archipiélago rodeado por un mar que cambia de color, del turquesa al azul profundo, donde los delfines bailan todos los días. Y el tiempo simplemente se desacelera. Has llegado a Fernando de Noronha, un pedazo del Edén que cayó en Brasil y fue cuidadosamente protegido. Una joya del Atlántico Sur, con apenas 26 kilómetros cuadrados. Noronha es Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO desde 1992, reconocida por su biodiversidad marina y por ser uno de los ecosistemas más bien preservados del planeta. Aquí, la belleza no está solo en lo que se ve, sino en lo que se siente. Es como si cada ola, cada piedra, hubiera sido colocada a mano por un creador generoso. La Bahía do Sancho ha sido elegida varias veces como la playa más hermosa del mundo, por rankings internacionales como el TripAdvisor Traveler's Choice. Su acceso es por escaleras incrustadas en el acantilado, como si fuera necesario merecer ver el paraíso. Desde lo alto, la vista es impresionante. Un semicírculo de arena dorada, con aguas claras y arrecifes escondidos bajo la superficie. Una invitación al buceo y a la contemplación. A pocos minutos de allí está la Bahía dos Porcos, pequeña, secreta, rodeada de piedras negras y custodiada por dos gigantes de piedra, el Morro dos Irmãos, una de las postales más icónicas de Brasil. Noronha alberga más de 200 especies de peces, además de tortugas marinas, delfines rotadores y tiburones nodriza que nadan tranquilamente junto a los buceadores. Es como sumergirse dentro de un documental, solo que en vivo. La visibilidad submarina puede superar los 50 metros. Es uno de los mejores puntos de buceo del planeta. Un acuario natural, sin vidrios, sin rejas, solo naturaleza en su forma más libre. El proyecto Tamar actúa en la isla desde los años 80, protegiendo las tortugas marinas que desoban en las playas. El proyecto Delfín Rotador
También monitorea los cetáceos de la región, que se exhiben en acrobacias, como si supieran que son parte del espectáculo. Aquí la preservación es prioridad. El número de visitantes por día está controlado, hay tasas ambientales y reglas estrictas para garantizar que este pedazo del paraíso permanezca intacto, incluso con los ojos del mundo sobre él. Pero Noronha no es solo mar. Sus senderos llevan a miradores escondidos, como el del Forte de Nossa Señora dos Remedios o el inolvidable Mirador de los Delfines, donde el sol nace como si besara el océano. Y al final del día, la Pedra do Pico se tiñe de dorado, el viento sopla con olor a sal y libertad, y el atardecer silencia hasta las palabras más hermosas. Noronha es más que un destino, es una oración geográfica, un lugar donde la creación de Dios se manifiesta sin filtros y donde el alma se inclina en gratitud. Es por eso que muchos dicen que este archipiélago no pertenece al tiempo, pertenece a la eternidad, guardado bajo 7 llaves por el propio Creador. Pero la próxima parada te llevará a montañas que esconden velos de agua, grutas que brillan como cristal y valles donde el tiempo camina despacio. Prepárate, vamos a la Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, donde el tiempo corre entre montañas y misterios. En el corazón de Bahía, las montañas se alzan como guardianas del tiempo. El paisaje es rudo, pero increíblemente poético, y cada piedra parece tener una historia que contar. Acabas de llegar a la Chapada Diamantina, uno de los mayores tesoros naturales de Brasil, con más de 38.000 kilómetros cuadrados. Este parque nacional es más grande que muchos países europeos. Aquí el relieve es dramático. Cañones profundos, mesetas elevadas, grutas inundadas de luz, cascadas colosales y ríos subterráneos esculpidos por millones de años. La Cascada da Fumaça, con casi 400 metros de caída, es la segunda más alta de Brasil, pero lo más impresionante es que el agua se disipa en el aire antes incluso de tocar el suelo. El viento transforma la caída en niebla, creando una danza de partículas suspendidas, un espectáculo que parece mágico, pero es absolutamente real y profundamente conmovedor. En el Valle do Pati, considerado uno de los senderos más bellos del mundo, la naturaleza exhibe su grandeza en silencio, cerros verdes, ríos cristalinos y aldeas aisladas guardan una paz que no se explica. Es un lugar donde el tiempo camina despacio, donde los pasos resuenan sobre piedras milenarias y la mente se desacelera, como si cada curva del valle fuera una pausa sagrada. La Gruta da Pratinha
Es un buceo en aguas azules fluorescentes, tan claras que parecen brillar por dentro. Un santuario líquido, donde hasta el silencio parece relucir. La biodiversidad de la Chapada es riquísima. Bromelias, orquídeas, hipés morados y aves como el colibrí dorado vuelan entre los paredones como mensajeros de lo invisible. Y en medio de este escenario impresionante está el Morro do Painácio, un mirador legendario donde el atardecer transforma el cielo en oro líquido y el viento parece soplar sabiduría. Cuenta la leyenda que un esclavizado saltó de allí para escapar de la persecución y que el viento lo llevó hasta el valle, salvando su vida. Una historia de fuga, pero también de fe y libertad. En la Chapada Diamantina, los días son extensos y las noches repletas de estrellas. Cada caminata es una invitación a la introspección, un retorno a lo esencial. Este es un lugar que no se olvida, porque no se muestra de una sola vez. Es necesario volver y volver de nuevo, como quien visita a un viejo amigo o revisita su propia alma. La Chapada también es espiritualidad. Muchos vienen hasta aquí en busca de sanación, de respuestas o de un silencio que hable más fuerte que el ruido del mundo. Y lo encuentran. Grupos se reúnen para meditar en los valles, para contemplar el amanecer en silencio o simplemente para sentir la energía que late bajo los pies. Una conexión que no necesita palabras. Allí el tiempo no corre, reposa, y el visitante aprende a desacelerar, a respirar más profundo, a agradecer por simplemente estar allí. Si nos estás mirando por la TV, toma tu celular y cuéntanos aquí en los comentarios desde dónde nos estás mirando, qué lugar del documental más te ha encantado hasta ahora. Queremos saber qué hizo que tu corazón latiera más fuerte. Y ahora, respira, porque vamos del interior de la roca al corazón de las arenas doradas. El próximo destino es el Brasil mágico, que flota sobre lo imposible. Tocantins profundo, el Brasil encantado que flota en el centro del mundo. En el corazón de Brasil, un lugar donde el cerrado se inclina a la magia de las aguas, donde dunas surgen en medio de la nada y ríos brotan de donde ni parece haber naciente. Este es el Tocantins profundo. El Jalapão es su símbolo mayor, una región de contrastes intensos, donde la tierra roja besa el azul de las lagunas y el calor del sol parece moldear el paisaje con sus propias manos. Con más de 34.000 kilómetros cuadrados, el Parque Estadual do Jalapão es un oasis de arena, agua y silencio, uno de los últimos reductos salvajes de Brasil y un paraíso aún poco tocado por el turismo en masa. La Duna do Jalapão es una colina de arena anaranjada que se alza sobre la vegetación. Al atardecer, se enciende como brasa viva, uno de los paisajes más fotogénicos del país.
Y justo debajo están los fervedouros, nacientes de agua cristalina que brotan del subsuelo con tanta presión que impiden que el cuerpo humano se hunda. Flotar aquí es desafiar la gravedad. El fervedouro Bela Vista es uno de los más impresionantes. Agua azul turquesa, vegetación alrededor y el silencio que parece bendecir a quien se sumerge allí. La cascada da Formiga cae en tono esmeralda sobre piedras blancas. Es pequeña, pero hipnotizante. Parece dibujada por manos divinas. Las Serras Gerais reúnen paredones, cañones, cavernas y valles ocultos. Es el mayor conjunto de sierras de Tocantins y un verdadero refugio para quien busca lo inexplorado. En medio de este escenario está la Laguna do Japonés, una piscina natural de aguas verde esmeralda, con una caverna sumergida en su interior. Una belleza tan perfecta que parece fruto de computación gráfica. Este territorio sagrado es morada de pueblos tradicionales, quilombolas, comunidades de extractivistas y guardianes de la tierra que viven en equilibrio con el ambiente, con sabiduría y respeto ancestral. En el Jalapão, el tiempo es diferente. Es más lento, más denso, el silencio pesa, la luz quema y el viento habla como si fuera parte del paisaje. Para quien llega, es como si el mundo dejara de girar por unos instantes, como si todo se redujera a tres cosas: tierra, agua y espíritu. Y entonces entiendes que hay lugares en el mundo creados no solo para ser vistos, sino para ser sentidos con el alma. El Tocantins profundo es uno de ellos. Y aunque no tenga el mismo reconocimiento mediático, este pedazo de Brasil carga una fuerza bruta y silenciosa que transforma a quien lo visita, que purifica y marca para siempre. Si Dios dibujó mapas con emociones, aquí Él colocó encantamiento. Cada fervedouro, cada sierra, cada curva de río guarda una porción de lo que es sagrado. Y así el Tocantins sigue flotando en el centro del país, como un secreto contado solo a quien osa llegar, porque no todo paraíso está hecho para ser encontrado con facilidad. Tal vez por eso continúa tan puro, tan entero, tan verdadero, un lugar donde Brasil aún susurra en vez de gritar. Y si ya llegaste hasta aquí, revisa si ya estás suscrito aquí en nuestro planeta. Eso ayuda a mantener vivas las expediciones, historias y paisajes que solo encuentras aquí. En nuestro próximo destino, la arena es blanca, el mar es calmo y los vientos soplaron con poesía solo para formar el Nordeste. Nordeste Litoral, el regalo de las aguas calientes que tocan el alma. Sol, todo el año, aguas tibias que abrazan la piel y paisajes que parecen sonreír. Estamos en el litoral del Nordeste, donde el calor viene de la naturaleza y del corazón del pueblo.
De Maranhão a Bahía, 9 estados cosen la costa del nordeste. Son más de 3.000 kilómetros de playas, acantilados coloridos, piscinas naturales y arrecifes que dibujan el suelo del mar como mosaicos divinos. En Maragogi, Alagoas, las aguas se retiran en la marea baja, revelando bancos de arena y las famosas galés, un espectáculo natural que atrae visitantes de todo el mundo. Ya en Porto de Galinhas, Pernambuco, las jangadas se deslizan sobre aguas poco profundas y transparentes. Peces coloridos nadan entre los pies. Es como caminar dentro de un acuario vivo. Los acantilados de Canoa Quebrada, en Ceará, caen sobre la arena como esculturas milenarias, colores de barro, viento y sal. Un escenario que parece haber sido pintado a mano. En Bahía, el litoral sur guarda joyas como Trancoso, Caraíba y Arrayal da Ajuda, pequeñas aldeas con alma ancestral, donde el tiempo se desacelera y la belleza reposa en lo simple. Jericoacoara, en Ceará. Ya fue elegida una de las playas más bellas del planeta. Dunas que cambian de lugar, una piedra perforada esculpida por el tiempo y un atardecer que termina aplaudido. En Pipa, en Río Grande do Norte, delfines aparecen en las ensenadas y el mar gana tonos verdes y dorados, dependiendo del ángulo de la luz, como si el sol y el mar estuvieran en sintonía. E incluso en las playas más aisladas, como la Praia do Paiva, Praia de Caletas o la Praia do Espelho, hay algo en común, el silencio entre las olas, que parece decir, estás exactamente donde deberías estar. Esta costa brasileña es un regalo continuo, no solo para los ojos, sino para el alma. Es una invitación al descanso, a la gratitud y a la conexión con lo esencial. Y entre cocoteros, mareas y sonrisas está el pueblo nordestino, acogedor, fuerte, resiliente, que transforma cada playa en un hogar temporal para quien llega. La gastronomía, la artesanía, los ritmos como el frevo de Recife, el forró de Caruaru y Campina Grande, el maracatú de Nazaré da Mata y el axé de Salvador, son expresiones vivas de esta tierra bendecida, un lugar donde todo baila, incluso el tiempo. Y tal vez por eso, cada atardecer parece más hermoso aquí, porque no es solo el cielo el que cambia de color, es el corazón de quien lo ve que cambia de ritmo y aprende a descansar. Si esta parte de Brasil fuera una oración, estaría hecha de sal, sol y esperanza, un tramo sagrado de la costa, donde el toque del agua tibia nos recuerda que estamos vivos. Y si llegaste hasta aquí, comenta la palabra secreta de este documental, brisa, solo eso, brisa, sin explicaciones. Quien lo sepa, entenderá. En el próximo destino, la vida late al ritmo de la selva, un lugar donde dos ríos se encuentran, pero no se mezclan, donde todo parece silencio, pero todo
está vivo. Amazonia, la respiración de la tierra entre 2 ríos y 1000 canciones. Imagina una selva tan inmensa que ocupa casi la mitad del territorio nacional, una casa viva que respira, que canta y que guarda en silencio secretos que ningún satélite es capaz de traducir. Con más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonia es el mayor bioma tropical del planeta, presente en 9 países y con más de la mitad concentrada en Brasil. Una catedral natural donde la creación fue generosa. Ríos inmensos cortan la selva como arterias vivas. El río Amazonas, el Negro, el Solimões, el Madeira, el Tapajós y decenas de afluentes que juntos forman el mayor sistema fluvial del mundo. Uno de los fenómenos más enigmáticos sucede donde 2 ríos se encuentran. El Negro y el Solimões corren lado a lado por kilómetros, sin mezclarse. Un contraste hipnótico entre el agua oscura y el barro claro. Vista desde lo alto, la selva parece infinita, una alfombra verde sin costura que late con vida. Aquí viven delfines rosados, perezosos, rayas de río, tucanes, ocelotes y tribus enteras. En las orillas de los igarapés, comunidades ribereñas viven en palafitos. Los barcos son escuelas, ambulancias y mercado. Y el tiempo se cuenta por las crecidas, por la luna y por el canto de las aves. Los sonidos de la Amazonia son únicos. No se escuchan, se sienten. El croar de las ranas, el soplo del viento en las copas, el agua cortando el silencio. Todo parece orquestado, como una sinfonía del Creador. La selva es también un laboratorio vivo. Más de 40.000 especies de plantas y 1 de cada 10 animales del mundo están aquí. Pero lo más precioso es invisible, el oxígeno. La Amazonia respira por todos nosotros. Pero también sufre con la deforestación, con los incendios y con la ignorancia. Preservar esta inmensidad es preservar el futuro, es cuidar lo que nos cuida, aunque nunca hayamos pisado allí. Es imposible salir de la Amazonia, de la misma manera en que se entró, porque ella mueve algo profundo, algo ancestral, como si la selva despertara dentro de nosotros, una parte olvidada. Y ahora salimos de la selva, pero seguimos rodeados de agua. Solo que esta vez no corre, cae, con fuerza, con sonido y con alma. En el próximo destino, el cielo parece derrumbarse sobre la tierra, pero es solo una forma más de que Brasil muestre que su naturaleza no conoce límites. Cataratas del Iguazú, cuando el cielo cae sobre la tierra. Hay momentos en que la naturaleza habla más fuerte y todo a su alrededor se silencia. En la frontera entre Brasil y Argentina, el cielo
literalmente, se derrumba, y lo que resbala del borde del mundo es agua, vida y reverencia. Las cataratas del Iguazú son un conjunto de más de 270 cascadas, esparcidas a lo largo de casi 3 kilómetros, dentro del Parque Nacional do Iguazú, Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, desde 1986. El parque ocupa más de 185.000 hectáreas, albergando una de las últimas grandes porciones preservadas de la Mata Atlántica. Y dentro de esa selva hay una fuerza que nunca duerme. La más imponente de las caídas es llamada Garganta del Diablo, una grieta en forma de U con más de 80 metros de altura, donde el río Iguazú ruge, como un trueno continuo venido de las profundidades. Allí, una neblina constante sube al cielo, y arcoíris surgen incluso sin lluvia. El sonido es tan poderoso como el silencio, porque ante tanta grandeza, las palabras se evaporan. Alrededor de las caídas, pasarelas se extienden sobre el abismo, y cada paso parece una travesía entre mundos, entre lo sagrado y lo salvaje, entre lo invisible y lo inmenso. En los cielos, aves de rapiña, golondrinas y los famosos grajos azules pintan coreografías invisibles, y en las aguas, carpinchos, nutrias y caimanes comparten el escenario con dioses líquidos. Las cataratas del Iguazú ya fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo, en una votación global organizada por la New Seven Wonders en 2011. No por casualidad. Cada caída es un verso, cada gota una oración. En el lado brasileño, la visión es más panorámica. Desde lo alto del mirador se contempla el ballet completo, la sinfonía de caídas, la neblina danzando con el viento y el tiempo en suspenso. Hay quienes dicen que visitar Iguazú es como ser bautizado por el propio planeta, y tal vez lo sea. Una experiencia donde la creación toca la piel y el espíritu se inclina. Durante el verano, el volumen de las aguas puede superar los 6 millones de litros por segundo. Un colapso de energía que se repite todos los días, sin faltar, sin ceder, la constancia de algo que fue hecho para durar. Los senderos del parque, como el sendero de las cataratas, revelan ángulos secretos, pequeñas cascadas, pozos escondidos y puntos donde la selva se abre, como si dijera, mira, pero con respeto. Allí, cada visitante es solo una partícula, ante una fuerza mayor. El ruido constante purifica, y el viento, con olor a agua, parece susurrar que estamos en el lugar correcto. Las cataratas del Iguazú son como un bautismo. Entras de una manera y sales transformado, mojado de alma, lavado por dentro, como si el Creador dijera, recomienza. Tú que nos estás mirando por la TV, si este viaje está tocando tu corazón, es momento de dejar tu like en este documental. Ayuda a mantener viva esta jornada por nuestro planeta. Pero aún no ha terminado. El viaje nos llevará a uno de los lugares más icónicos de Brasil, donde el mar se encuentra con la selva y lo sagrado se mezcla con lo concreto. Prepárate para la ciudad maravillosa.
Río de Janeiro y la Costa Verde, el abrazo final entre lo sagrado y el mar. Existen lugares que no necesitan subtítulos, porque ya nacen poesía. Río de Janeiro es uno de esos milagros visibles, donde la creación parece haber firmado con amor cada curva, cada monte, cada bahía. Un abrazo entre la selva, la montaña y el mar. La ciudad de Río está moldeada por contrastes, naturaleza y concreto, silencio y multitud, fe y movimiento. Un escenario donde el creador decidió poner su firma más visible. Desde lo alto del Corcovado, el Cristo Redentor abre los brazos sobre millones de vidas, un símbolo de paz, de fe, de acogida, una de las 7 maravillas del mundo moderno, elevada no por manos humanas, sino por la fe. Debajo de él, la ciudad se extiende entre montañas y mar. La bahía de Guanabara brilla como un espejo vivo. Montañas verdes, cerros, barcos, islas y el pan de azúcar. Uno de los escenarios más fotografiados del planeta. Del pan de azúcar a la laguna Rodrigo de Freitas, de Copacabana, Ipanema, al verde eterno de la floresta da Tijuca, el mayor bioma urbano del planeta. Pero Río no termina allí. Se desliza por la costa y encuentra un paraíso continuo llamado Costa Verde, una secuencia de bahías, montañas y selvas atlánticas que tocan el mar. En Angra dos Reis, más de 300 islas emergen entre las aguas verdes. La más famosa de ellas, la Ilha Grande, es un santuario ecológico, con senderos, playas intactas y ensenadas que parecen salidas de una oración. La Costa Verde alberga uno de los tramos más preservados de la Mata Atlántica, y en cada curva de la carretera Río Santos surge una nueva postal, un escenario que cambia sin jamás perder el alma. En Paraty, la historia susurra entre piedras coloniales y aguas tranquilas. Una ciudad reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, donde cultura, naturaleza y espiritualidad caminan de la mano. La Costa Verde es el lugar donde la selva toca el mar, donde la creación reposa y el alma se calienta, un abrazo entre el verde y el azul, entre lo sagrado y lo eterno. Este es Brasil, que nos recuerda que la belleza también es misión, que la naturaleza es poesía viva y que cada paisaje es una invitación a la gratitud por todo lo que recibimos y muchas veces ni siquiera percibimos. ¿Nos estás mirando en la TV y llegaste hasta aquí? Entonces, toma tu celular y cuéntanos. ¿Cuál destino tocó más tu corazón? Tu participación hace toda la diferencia. Aprovecha y revisa si ya te suscribiste aquí en nuestro planeta. Y comparte con quien necesita ver cuánto Brasil es gigante por su propia naturaleza y cuánto el Creador fue generoso con esta tierra bendecida. Pero el viaje no tiene que terminar ahora. Nuestro último documental te llevó más allá de las sabanas de Sudáfrica. Allí también, el Creador
esculpió paisajes con la punta de los dedos. Si aún no lo viste, esta es la hora. Continúa este viaje por los tesoros más escondidos del planeta, porque mientras existan maravillas en el mundo, nosotros estaremos allí para mostrar. Descubre lo extraordinario alrededor del mundo. Un abrazo y hasta la próxima jornada.